La declaración de gastos es la rendición de cuentas sobre el monto transferido utilizado en el mantenimiento. El responsable de mantenimiento de la institución educativa es el encargado de registrar la declaración de gastos, comprobante de pago y demás requisitos en el sistema Mi Mantenimiento. Luego debe remitir el expediente de declaración de gastos por mesa de parte física o virtual a la UGEL para su evaluación y aprobación. Entonces, repitiendo lo dicho inicialmente, registra y envía la declaración de gastos con los comprobantes, ¿no? Comprobantes subidos al sistema Mi Mantenimiento y todas las demás ventanas que debe de cumplir, ¿no? Como lo vamos a ver ahora paso a paso, ¿no? Como es el acta del CONEI, el subir más fotos, el subir, digamos, el documento que requiera el especialista, ¿no? Y remite el expediente de declaración de gastos por mesa de parte física o virtual. Aquí quiero precisarles, ustedes saben que el sistema permite subir el expediente, ¿no es cierto? El sistema permite subir el expediente de declaración de gastos, mas no es ese, digamos, que el responsable cumpla y diga, yo ya subí mi expediente de declaración de gastos al sistema de Mi Mantenimiento. No, señor. Esa es una parte para que el especialista acelere en revisarlo, pero el responsable tiene que enviarlo, ¿ya? De acuerdo a los lineamientos de la UGEL, ¿no? Tiene que presentarlo por mesa de parte física o tiene que presentarlo en forma virtual, pero será a un archivo que lo maneja la UGEL. No es el sistema Mi Mantenimiento. Pero el sistema Mi Mantenimiento es una ayuda para que visualice el especialista, más cuando la Fiscalía o algún ente o la OSI requiera el expediente de declaración de gastos, es la UGEL la que le debe proporcionar, no el sistema de Mi Mantenimiento, ni nosotros tampoco, ¿no? UGM, ¿no? Le da a conocer el expediente de declaración de gastos, por más que se haya subido al sistema de Mi Mantenimiento. El autorizado y el que debe de proveer de este instrumento, ¿no? De la declaración de gastos es la UGEL, sea que lo tenga en físico o sea que lo tenga un archivo digital que lo maneja la propia UGEL. Así que quede bien claro en lo que se refiere al expediente de declaración de gastos, ¿ya? Importante, se debe comunicar adecuadamente las fechas y plazos anticipados a los responsables de mantenimiento para el registro y envío de la declaración de gastos, ¿ya? Así también como para el levantamiento de las observaciones, y así como también para el levantamiento de las observaciones que hubiese, ¿ya? Igual para la presentación del expediente a la UGEL, tiene que dar a conocer los especialistas. Se les ha sugerido a los especialistas que tenga peso, ¿no? Porque ya hubo una controversia con un responsable en el cual alegaba, pero el programa dice tal fecha. Sí, señora, dice la fecha máxima, pero la UGEL, de acuerdo a la norma, tiene potestad de darles a conocer fechas adelantadas, anticipadas, para que pueda cumplir la UGEL con el compromiso, ¿no?, de sus objetivos y metas del programa de mantenimiento. Por lo tanto, acá prevalece lo que la UGEL les ha dado a conocer. Entonces se les pide, por eso a los especialistas se les ha recomendado todo comunicado firmado por el director de la UGEL para que tenga peso y puedan los responsables evitar reclamar a la UGEL. Bien, flujo del proceso para la declaración de gastos. Hay que organizar, como les decía desde un comienzo, ¿no? Organizar los documentos del expediente de declaración de gastos, tener un archivo en lo que se refiere a las fotos, tener un archivo en lo que se refiere, ¿no?, las declaraciones de gastos que se han efectuado por intervención, tener ordenados esos archivos, los comprobantes materiales
y lo que es mano de obra. ¿Ya? Tener bien ordenadito de tal manera que se les facilite a la hora de subir al sistema de mi mantenimiento. ¿Sí? Las fotos, la acta del CONEI. Y en lo que se refiere a la presentación, ¿no? Esta se hace por mesa de partes de la UGEL, sea física o sea mesa de partes virtual. ¿Que quién lo tiene a cargo? La propia UGEL. No mi mantenimiento ni UGM. Que quede por favor bien claro eso. Diferenciar uno del otro, ¿no? Según medios y especificaciones de la UGEL. ¿Ya? Es la presentación del expediente de declaración de gastos, el cual se remite a través de la mesa de parte virtual o presencial en expediente de declaración de gastos para verificación de la propia UGEL. Ahora, la verificación del expediente de declaración de gastos por la UGEL. La UGEL revisa el expediente de declaración de gastos y da la verificación al sistema de mantenimiento. Por eso les decía, bien claro, para que se dé la verificación del expediente, se dé por aprobado el buen uso del recurso, ¿no? Que ha retirado el responsable de la cuenta que le ha asignado el programa de mantenimiento, ¿no? Debe cumplir con lo que es el panel de culminación, las fotos, las evidencias, ¿no? De lo que ha ejecutado. 2, que esté registrado en el sistema de mi mantenimiento los comprobantes de pago, ¿no? Y que estén las fotos, si hubiese, ¿no? Que complementan esa declaración de gastos y el acta del CONEI. Ese es como mínimo que debe haber para que recién, y enterarse, ¿no? Y tener también a la mano el expediente que ha sido presentado en físico o en forma virtual por el responsable. Una vez visto todos estos documentos, sea físico, sea virtual, recién dará por aprobado el especialista, ¿no? Que los recursos han sido bien utilizados, ¿no? Bien. ¿Qué información conforma el expediente de declaración de gastos? Bueno, basándose en lo que dice, ¿no? La resolución ministerial 557-2020, Ministerio de Educación, en lo que se refiere a la norma general. Anexo 4, acta de compromiso firmada por el responsable, que se obtiene del sistema de mantenimiento, acta de representación, de representante de la comisión responsable y del CONEI, ¿no? Que se obtiene como un anexo en lo que es la norma general. El anexo número 10 fue aprobada, suscrita por los integrantes de la comisión que se baja del sistema, ¿no es cierto? Copia de los vouchers de retiro del Banco de la Nación, que tienen que tener ordenado para, digamos, darlo a conocer en el expediente el responsable. Copias de los vouchers de depósito de las devoluciones en el Banco de la Nación, ¿no? Tanto de los retiros como de las devoluciones que hubiese, ¿no? En el manejo del recurso. El anexo número 11, declaración de gastos detallada suscrita por los miembros de la comisión, ¿no? Copia de los comprobantes de pago y o declaraciones juradas que sustenten los gastos. El anexo número 7, panel de culminación de acciones obtenidas de mi mantenimiento. A esto debo de agregarle algo más. Como esta es la norma del 2020, tenemos que agregarle algo más que faltó acá, en lo que se refiere al anexo número 5, si es el complementario, o el anexo número 6, que es del mantenimiento regular, en lo que se refiere la autorización para los que han ejecutado pintado. Eso es parte también del expediente de declaración de gastos. Sino que acá estamos dando lo que establece la norma general, pero debemos complementarlo con lo que establece la norma específica, ¿no es cierto? Tanto del complementario como del regular. ¿Y qué establece la norma específica? Que también debemos de presentar ese anexo, ¿no? 5 o 6, que permitía o que permite ejecutar la partida de pintado. Ese pintado está referido a lo que es la infraestructura, llámese muros, llámese cielo raso, columnas, vigas.
A eso se refiere la autorización que debe haber dado la UGEL para que se le permita gastar el recurso en esta intervención. ¿Por qué? ¿Por qué se le ha puesto como anexo? Porque es lo último permitido una vez priorizado, ¿no? De acuerdo a una tabla de priorización. Acuérdense que para la FAN la priorización, ¿cuál era? Instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, ¿no? Cobertura, ventanas, puertas, y al último está lo que es pintado. Pero hay algunos, lamentablemente, distraen el recurso en lo que es pintado lo más fácil, ¿no? Creen que es lo más fácil, pero en fin. Entonces se les ha condicionado a una autorización por parte de la UGEL, que también deben de presentarlo acá. Bien. En lo que se refiere a la declaración de gasto tenemos que, importante, el cambio a boletas y facturas electrónicas entró en vigencia en el mes de julio del 2022, acorde con lo indicado por la SUNAT a nivel nacional. Sobre todo electrónico es en la zona urbana o donde hay, digamos, conexión, ¿no? A internet, ¿no? El resto simple y llanamente sigue emitiendo manual, ¿no? Todo eso está controlado por la SUNAT. No están obligados a dar boletas ni facturas electrónicas personas naturales con RUC afectos al nuevo régimen único simplificado, ¿no? Desde el 31 de diciembre de 2019. Pero hay que tener bastante cuidado en este RUS. ¿Por qué les digo? Porque tan solo ellos les permiten, a efectos de no pagar impuestos a la SUNAT, le permite un giro, emitir, mejor dicho, por un máximo de 700 soles. Entonces, si algo costó 1.500, ¿no? ¿Qué hacen? Evade a la SUNAT, ¿no? Y emiten tres comprobantes, 700, 700 y 100 soles, lo cual no es correcto. A eso también es una alerta, llamarle la atención, porque estamos permitiendo que evadan pagar los impuestos y ese señor ya no debería estar en RUS, ¿no? Porque es para el límite de hasta cierto monto que deben emitir sus comprobantes, sino que ya debe de pasar a otra categoría. Y el impuesto de la SUNAT debe ser otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, tampoco vamos a permitir que afecte, porque esto afecta al Estado. No me afecta a mí, podríamos decir, personal, pero en realidad al final nos afecta a todos. A todos nos afecta porque esa es la recaudación que tiene que tener el Estado para saber distribuir, ¿no? A todos, a todos los, digamos, los sectores. Bien. Consideraciones sobre comprobantes de pago. Tenemos, por ejemplo, acá un detalle, el nombre de la persona que emite un recibo por honorarios electrónicos 001-16, el domicilio, ¿no? Si tiene tu número telefónico y saber a quién lo emite, ¿no? A esta institución educativa, por ejemplo, en este caso el ejemplo, Señor de los Milagros de Teusaquillo, ¿no? Identificado, poner ahí el número si es que se tiene, si no, y tiene que estar especificado el monto del recurso. Por ejemplo, acá tenemos 650 soles, ¿no? Por concepto de servicio de pintado de 0,3 puertas metálicas en el orden de primer y segundo grado, 150 soles. ¿Ya? Servicio de pintado de muros interiores de aula por 500 soles. Acá, por ejemplo, faltó los metros cuadrados, ¿no? Que se corrigió en la lámina, pero veo que este es un, ¿cómo se llama? En la última. En fin. Acá en servicio de pintado de muros interiores de aula tiene que especificar los metros cuadrados. ¿No? 300, 400, 500 metros cuadrados, por decirle a un sol, ¿no? Está cada uno. De ahí deducimos cuánto ha costado y cuánto oscila más o menos y podemos hacer tablas o referencias para comparar con otros, ¿ya? Acá faltó eso. Y la fecha de emisión, ¿no? De la cual se está emitiendo este comprobante. Y acá está, digamos, la suma total, ¿no? 650. Bien. Declaración jurada. Consideraciones.
Previa coordinación con el especialista del UGEL y debidamente sustentada, la declaración jurada está permitida en lugares sin zonas registradas de SUNAT y para servicios en los que no se puede obtener boleta o comprobante de pago. Hablamos siempre que todo debe de ser autorizado por el especialista. Ustedes saben que en la FAN tiene que presentar como sustento, uno, las fotos, ¿no?, de cómo se encuentra deteriorado, ¿no?, ese elemento donde va a intervenir, y también tiene que presentar las cotizaciones o referencias de los gastos que va a efectuar, ¿no? Así lo dice la norma general, por si acaso, ¿eh? La norma general establece que tiene que haber precios referenciales y también evidencias y fotos de cómo se encuentra el estado, en qué estado se encuentra ese bien o elemento a intervenir. Así está establecido en la norma general, ¿ya? Entonces se supone de que para aprobar mi FAN se supone que el especialista ha revisado y autoriza ese gasto, ¿ya? Dirá, pues no hay cotización, pero tengo acá que más o menos se estima que cobran 300 soles, por decirle, ¿no? En efectuar o trasladar, por decirle que sea para transporte, ¿no?, estos bienes. Y entonces el especialista tiene que evaluar y tener también sus referencias de cuánto cuesta el traslado de un sitio A un sitio B. Y de acuerdo a esa referencia, autorizarle su gasto. O sea, antes de que digamos, efectúe, digamos, la ejecución en sí del mantenimiento. O sea que todo esto debe estar en la FAM, ¿ya? La declaración jurada es elaborada por el responsable de mantenimiento o de acondicionamiento. Las declaraciones juradas siempre son a nombre del responsable de mantenimiento o acondicionamiento de la institución educativa. La declaración jurada debe especificar información que sustente los gastos realizados bajo criterios establecidos por el especialista de la GRE o de la UGEL, según sea el caso, mano de obra, materiales y o transporte. Recuerda que la declaración jurada debe ser visada por los miembros de la comisión, ¿ya? Todos los comprobantes de pago, toda la documentación que presenta el responsable debe estar firmado por todos los miembros del comité, que como mínimo son 3. ¿No? Acá vemos un ejemplo de declaración jurada, donde se consigna el nombre del responsable, se detalla qué elemento está transportando, se consigna datos del proveedor, se detalla la ruta, ¿no?, se considera la fecha de cuando ha sido emitido, ¿no?, para de ahí y firmada, digamos, por el responsable. Y cuando se va a presentar en el expediente debe estar firmada por los demás miembros, ¿no? Acá en el primer caso, por ejemplo, en primera instancia, primero firmada por el responsable. Pero cuando ya presenta en el expediente, tiene que estar firmada también por los demás componentes del comité. ¿Ya? Consideraciones sobre voucher del Banco de la Nación. El voucher de retiro y o devolución de recursos, ¿ya? Se debe corroborar que la sumatoria de los montos retirados no excedan el presupuesto asignado. De ser el caso, devolver el excedente en la cuenta correspondiente, propia o del Ministerio de Educación PRONIET, ¿no?, en la cuenta recaudadora. Y adjuntar el voucher de devolución a la declaración de gasto, de corresponder según fecha. Revisión del expediente de declaración de gastos por la UGEL, ¿no? De acuerdo a la 6.6.2, revisión y verificación de declaración de gastos. En caso del expediente de declaración de gastos presentado por el responsable designado no cuenta con la firma de uno de los miembros de la comisión o quien haga sus veces, la UGEL podrá realizar la visita al local educativo con el fin de constatar la ejecución de los trabajos e informar a las instancias correspondientes en caso de encontrar observaciones. Fíjense ustedes, basta que falte la firma de uno de ellos para que la UGEL tiene que verificar in situ. ¿Ya? Por eso cuando ustedes visiten, vean si todo está en orden. Revisión del expediente de declaración de gastos por la UGEL. Las observaciones pueden encontrarse en la declaración de gastos del sistema de mantenimiento y o en el expediente de declaración de gastos a la UGEL, físico o virtual.
En caso de presentar observaciones de carácter documentario en la declaración de gastos, el especialista de UGEL notificará al responsable de mantenimiento y le indicará el plazo que dispone para resolverla. ¿Ya? Debe de indicarle el plazo, sea en el mismo sistema o sea por correo también, ¿no? Que le indicará para que pueda absolver, ¿no? Todas las observaciones que ha tenido el expediente de declaración de gastos. En caso de presentar observaciones de cualquier tipo en el registro, el especialista de la DRE, GRE, UGEL deberá describir las observaciones de manera objetiva en el sistema de mantenimiento. El responsable de mantenimiento deberá subsanarlas y enviar nuevamente el expediente de declaración de gastos a la UGEL para verificación. La UGEL, GRE o DRE debe realizar visitas a las instituciones en caso de controversias o verificación de trabajos ejecutados. En caso que el especialista de la DRE o UGEL encuentre la documentación del expediente de declaración de gastos, acciones que no están permitidas en la norma técnica, no deben ser consideradas en el presupuesto. Se le observa. Al ser observado, pasa a la Comisión de Procesos Administrativos. Acá también, por ejemplo, está estipulado en la norma general que en caso no pueda visitar la DRE, la GRE, la UGEL, la institución educativa, puede solicitar a la unidad zonal correspondiente que efectúe la visita. ¿Ya? No sé durante el año si habrá habido o no habrá habido, pero, ¿no? Está en la norma general, que ellos directamente piden a la unidad zonal y nos pasan una copia a nosotros para hacer el seguimiento, si ha aceptado o no ha aceptado la unidad zonal. Es parte, ¿no?, de la labor también de ustedes, los de la unidad zonal, a requerimiento de la UGEL. Consideraciones. El responsable de mantenimiento registra en mi mantenimiento de declaración de gastos y remite a la UGEL, mesa de parte físico-virtual, el expediente de declaración de gastos para verificación y aprobación. Coordinar constantemente con el especialista de la UGEL el correcto registro y envío de la declaración de gastos. Valida con la UGEL si tiene algún requerimiento adicional para la presentación de la declaración de gastos antes de enviar el expediente a verificar, ¿no? Puede coordinar, puede ver si todo está en orden antes de enviarlo, ¿ya? Pueden hacer coordinaciones previas. Toda la documentación de la declaración de gastos, comprobantes de pago, vouchers, de retiro, de devolución, anexos, etcétera, etcétera, deberán estar suscritas como mínimo por la comisión responsable. La UGEL puede solicitar el visado por la comisión del CONEI. Eso ya es cuestión de asegurarse por el especialista de la UGEL, el que también no está en la norma general, que sí o sí debe de firmarlo el CONEI, pero es potestad también, ¿no?, de la UGEL solicitar que sea avisado por el CONEI, ¿ya? Además, una copia del expediente de declaración de gasto debe quedar en la UGEL y el otro permanece en la institución educativa, ¿no?, bajo custodia, ¿ya? Registrar los comprobantes de pago de forma progresiva, registros parciales, a medida que avanza el mantenimiento. Supongamos que ustedes lleguen a una institución educativa y ya vean que está por finalizar. Señora, señor, ¿cómo está el registro en este de mantenimiento? E incluso ustedes antes de visitar deben de verificar, ¿no?, si ha subido o no algún comprobante, ¿no?, ha dado cuenta del gasto que ha efectuado, ha subido fotos, etcétera. De tal manera, ¿no?, de exigir al responsable de que lo efectúe a la brevedad posible, ¿no?, a fin de que no espere el último día en registrar las fotos o registrar, digamos, los comprobantes de pago, ¿no?, efectuar la declaración de gastos, ¿no? Es parte de nuestro control y seguimiento. Por eso les decía, es muy importante saber en qué fecha retiró el responsable, para, en base a eso,
exigir el cumplimiento, ¿no? Sea del registro de panel, sea de la ejecución del mantenimiento en sí, sea el registro de declaración de gastos, o sea también que queda acciones pendientes, ¿no? Por registrar, en las cuales ustedes también deben efectuar las recomendaciones del caso de exigirle, ¿no?, a la responsable que registre esas acciones pendientes que están, ¿no?, que es similar a lo de la FAN. En orientarlo técnicamente, ¿no? Veo que está mal la cobertura, bueno, de toda esa cobertura de este ambiente del aula, por lo menos hay que cambiar 2, 3 calaminas. Y eso debe de estar en sus recomendaciones de ustedes y también debe de estar en las recomendaciones de sus informes. De tal manera que el especialista y nosotros estamos ya avisados qué es lo que está pendiente de ejecutar, ¿no?, en esa institución educativa. Importante, si no se registra y envía el panel de culminación oportunamente, no se podrá enviar la declaración de gastos en el sistema de mantenimiento. Asimismo, si no está enviada la declaración de gastos, tampoco podrá enviar lo que es acciones pendientes por ejecutar, ¿ya? Que es para el cierre. Así es que una está encadenada a la otra y así. Los errores más frecuentes son boletas con tachaduras o ilegibles, firmas incompletas, los insumos en la declaración de gastos no se registraron de forma desagregada, etc. Eso es lo que también, si encuentran ustedes que parte de la documentación está ilegible, simple y llanamente, señora, esto no pasa, señor, esto no va a pasar, está ilegible, tendrá que buscar nuevamente al proveedor y ver pues si está en buen estado lo que ellos tienen, porque de repente está mal conservado, ¿no?, por decir el documento, ir al proveedor y nuevamente sacarle una foto, qué sé yo, y que coincida, ¿no?, de la foto de la emisión que le dieron al responsable, ¿no?, ver la manera. Y en las firmas incompletas, pues también, ¿no?, decirle que tiene que tener la firma de todos. Y en el informe que ustedes elevan a la UGEL con copia a nosotros, nos deben dar cuenta también de estas situaciones para hacerle seguimiento. Esas son las alertas que esperamos de parte de ustedes. No solamente técnica, sino también administrativa. Vamos a ver entonces en la declaración en el sistema Mi Mantenimiento lo que es la declaración de gastos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en primera, si no ha enviado el panel de culminación, simple y llanamente le sale el sistema, le arroja y le dice no puede enviar a verificar la declaración de gastos porque usted no ha registrado el panel de culminación de acciones. Está programado así el sistema. Bien, entonces tenemos que una vez que ingresa el responsable al sistema Mi Mantenimiento, ¿no?, con su DNI y su contraseña, inmediatamente le aparece esta ventana y él tiene la opción, ya sea al lado izquierdo, donde dice declaración de gastos, ¿no?, los ítems en la cual puede intervenir, o ya sea en la parte de abajo donde dice sin registrar. Entonces se inicia, una vez aprieta el botón, inicia la declaración de gastos, ¿no? Y ahí ustedes ven, digamos, lo que tenía programado, ¿no? Un monto no utilizado, o sea que le han asignado 8.010. Y de ahí pues, se procede a efectuar la declaración en los, digamos, ítems que él ha intervenido, ¿no? Sea muros, cubiertas, pisos, puertas, ventanas, pasamanos, barandas, redes, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de gas, ¿ya? Entonces, pero antes de registrar en cada intervención, ¿qué es lo que primerito se hace? Es registrar todos los comprobantes de pago en donde dice acá en el rectángulo azul,
documento, sustento. Ahí lo primerito que se hace es subir, ¿no? Todos los comprobantes de pago. Uno por uno se pasa a lo que es documento, sustento. Es lo primerito que se hace. Y aquí nosotros tenemos ingresar, donde dice agregar comprobante de sustento, y se procede nosotros a nos sale la siguiente ventana, registrar el documento sustento, se pone el RUC y se pone buscar, porque está conectado con la SUNAT. Inmediatamente que dice buscar, ¿no? La SUNAT, al rato aparece el razón social que le corresponde a ese RUC, ¿no? Y nosotros después, una vez que salga eso, se procede, digamos, a llenar los demás datos, ¿no? La fecha, el tipo de comprobante, el número de comprobante, que abarca desde la serie, ¿no es cierto? Y una vez registrado todos esos datos, ¿no? Ya se tiene escaneado el comprobante de pago y se adjunta la foto. Se sube la foto, ¿ya? Entonces aquí sí permite que sea en JPG, en PNG o en PDF, ¿no? Uno escanea un comprobante de pago y entonces se comienza a registrar. Ahora, últimamente hemos tenido problemas de conexión con la SUNAT. Entonces, ¿qué se hace? Se hace en forma manual. ¿Qué significa hacerlo manual? Registro el RUC y me paso a digitar la razón social y todos los demás datos. O sea, ¿cuál es digamos, lo que va a variar? Simplemente el ingreso de razón social. Y ese es hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, se les está dando a conocer eso a los responsables para evitar esta dificultad que tienen cuando se conecta con la SUNAT en el botón buscar. Pero ahí hay un riesgo. Ahí hay un riesgo porque probablemente, como ha sucedido también, pero eso ya pasa, es una alerta para los especialistas, donde dice documento no usual, algo así dice, ¿no? Y entonces una alerta para verificar, ¿no? Por el especialista y por nosotros, ¿no? Si realmente ese RUC existe, ¿no? Bien, entonces, miren ustedes, acá está, por ejemplo, ¿ven? Se pone todo el nombre completo, se puede hacer en forma manual, y se pone después la fecha, lo que corresponde, ¿no? Y aquí tener bastante cuidado en lo que se refiere, ¿no? El número de comprobante que es desde la serie. Por ejemplo, en este caso es un recibo por honorarios, poner la serie que es E001 y el número es 58. ¿Ya? Se pone grabar, se sube la foto del comprobante, ¿no? Y se pone grabar. Hay que grabarlo. ¿Ya? Entonces, el sistema te arroja y te dice registro correcto. Quiere decir que todo está bien. Y así seguimos nosotros sustentando lo que es, ¿no? Todos los documentos. Luego de ingresar los comprobantes de pago, boletas, facturas, recibo, honorario y declaraciones juradas correctamente en mi mantenimiento, se procede a asociar cada comprobante de pago al elemento de intervención al que corresponde. Esta funcionalidad del sistema permite indicar el número de documentos, número de RUC, razón social, concepto, monto, documento y opciones. Incluso, si el comprobante que se carga a la sección contiene los costos de otras partidas presupuestarias, se tiene la opción de indicar el monto exacto. Ustedes saben que un comprobante, ¿no? Supongamos que sea de una ferretería y he intervenido en cobertura, he intervenido en instalaciones sanitarias, he intervenido en instalaciones eléctricas, he comprado, por decirles, calamina, he comprado clavo, he comprado madera, he comprado tubo, ¿no? He comprado un sumidero, he comprado, digamos, luminarias, ¿no? Todo en un solo proveedor, ¿ya? Solamente cargo una sola vez el comprobante y a la hora que voy a registrar la intervención por elemento, jalo el mismo comprobante, ¿ya? Vamos a ver eso.
Jalo el mismo comprobante. Pero una sola vez se registra el comprobante. ¿Ya? Entonces acá elegimos, por ejemplo, esta opción, ¿no? En lo que es luminarias, tomacorrientes e interruptores, ¿no? Se desplegará un panel para ingresar los comprobantes por los costos asociados a mano de obra, materiales y transporte, ¿no? Entonces, lo que se hace es el signo de soles, ¿no? Para comenzar a registrar, digamos, los gastos ya por material que he utilizado, ¿no? Entonces, agregar comprobante. Hay una opción en lo que dice número de documento y ahí, por ejemplo, encerrado en ese círculo negro, vemos los comprobantes que nosotros hemos subido. Por decirle, el E001-77 puede ser que haya subido de la ferretería A, ¿no? Y donde está, por decirle, pues, la luminaria. El otro comprobante EB01-196 está referido, pues, por decirles, a lo que he comprado, madera, ¿no? Madera, clavos, ¿no? Y en la otra está el EB01-87 que he comprado, por decirles, he comprado pintura, ¿no? He comprado pintura, he comprado un solvente, he comprado lija, ¿no? Puede ser. Entonces, como voy a ver lo que es luminaria, tengo que ver en qué comprobante está la luminaria. Allá. El comprobante donde está puede ser la E001-77. Entonces, pico, ¿no? El 001-77, ¿no? Y automáticamente me va a aparecer el número de RUCs, automáticamente se rellena, ¿no? Estos cuadriláteros, número de RUC, razón social, ¿no? Y entonces digitamos lo que es concepto. Vamos a digitar solamente el concepto y lo que es el monto. Eso es lo que nos corresponde digitar al responsable. Concepto. 5 luminarias, por decirte. 5 luminarias de tanto, por decirle sus características técnicas que tenga, ¿no? ¿Y cuánto he gastado? He gastado, por decirle, pues 100 soles. Entonces tengo que poner la cantidad. 5, descripción, ¿no? Y al otro lado coloco el monto. ¿Por qué? Porque justamente en esta comprobante, el 001, ahí está la luminaria. Porque puede haber también, aparte de luminaria, puede haber, por decirle, tubería. Pero tengo que en concepto referirme solamente al material que he comprado para ejecutar esta partida. Luminaria, tomacorriente, interruptores, ¿no? Nada más, ¿ya? Si he comprado cable, vuelvo en la misma y coloco en concepto cable, 100 metros de cable, de NIE, no sé, etcétera, etcétera, y pongo el monto que dice el comprobante, que he gastado 1000 soles, por decirle, 1000 soles. O sea, es por material, ¿ya? Que se ingresa en lo que es el registro, ¿no? De los gastos que he efectuado por material. Al completar la información se activará el botón visualizar en color turquesa. Al hacer clic en este botón te dirigirá a otra ventana con el PDF foto del comprobante previamente cargado en documento sustento. Si ustedes quieren verificar que realmente corresponde a ese, por decirles, lo pones visualizar y ahí te vas a dar cuenta y corroboras lo que has escrito, ¿no? ¿Te has escrito cuál? El concepto, mano de obra, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá hay que colocar en la mano de obra, no solamente el concepto es mano de obra, sino hay que colocar en qué consiste. 4, por decir, de la ejecución de qué? De 4 metros cuadrados, por decir, ¿no? De tarrajeo de muro, por decirle, ¿no? O sea, en concepto se coloca, se especifica la descripción de lo que he ejecutado. En lo que se refiere a mano de obra, ¿qué es lo que he ejecutado? En lo que se refiere a materiales, el tipo de material, ¿no?
que he comprado. Se guarda, ¿no? Luego se guarda correctamente. Ustedes ven acá un botón verde, ¿no? Luego se debe completar de la misma manera los ítems 2 materiales, el ítem 3 transporte por cada elemento de intervención, o considerar el consolidado de transporte en el ítem 19 de transporte. Y así sucesivamente se debe registrar todas las partidas ejecutadas con los documentos sustento, ¿no? Nosotros tenemos que a la hora de desglosar, como ustedes han visto, es mano de obra, materiales y transporte. Pero también tenemos un transporte que consolida todo, que es la 19 o la 20, ¿no? Sea mantenimiento complementario o sea mantenimiento regular, que está la 20. Entonces ahí podemos, de repente la responsable tiene tan solo un comprobante, ¿no? En lo que está de todo el transporte, de todo el traslado que ha efectuado, de todos los materiales, en uno solo. Entonces lo puede registrar en la 20. Y así sucesivamente se debe registrar todas las partidas ejecutadas con los documentos sustento, ¿ya? Registro de observaciones. Si se tiene que agregar una observación en la declaración de gastos, se debe hacer clic en el botón de la lupa. Eso es lo que le decía al comienzo, que es importantísimo, este botón de la lupa. Es la diferencia de lo que no se ejecutó en la FAN verificada, ¿ya? Es la diferencia que va a haber con la FAN. Por ejemplo, en la FAN no tenía una partida determinada, pero me autorizó después el especialista, ¿no? Con la lupa yo pongo en la lupa a qué se debe que estoy insertando esa nueva partida, ¿ya? En la FAN me autorizaron 500 soles y sin embargo en una determinada partida, podríamos decir pues limpieza de ventanas, gasté 400. Entonces para que prospere y se pueda registrar, me apruebe, digamos, el sistema me permita continuar con mi registro, yo tengo que poner en el sistema que, ¿no? La diferencia no se debe, o sea, a que, digamos, los materiales han bajado en su costo. Nada más, ¿no? Se graba y el sistema lo acepta. Bloquea entonces los 500 que tenía yo parametrado, ¿no? Porque si en la FAN tuve 500 y mi gasto es 500, no tengo por qué escribir en la lupa. Basta que haya una diferencia con la FAN y debo de registrarlo en la lupa. Ese es el mensaje, la recomendación. La diferencia con la FAN en la lupa. Asimismo, si en la FAN estaba aprobado piso y ahora en la ejecución no he ejecutado piso, tengo que entrar a la lupa, ¿no? Del piso y colocar, no se ejecutó esta partida porque ya no hubo presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sistema inmediatamente bloquea lo que te obligaba a registrar sí o sí, piso. Entonces con esta lupa lo desbloqueas y te permite enviar después todos los registros efectuados, te permite que tú puedas enviar la declaración de gastos. ¿Ya? Entonces, que quede bien claro, las diferencias con la FAN, debes utilizar sí o sí la lupa. Bien. Entonces, continuamos. Aquí está la lupa, el monto programado no coincide con el declarado porque en los materiales se utilizó todo el dinero, por decirle, ¿no? Punto. Pero se tiene que sustentar describiendo a qué se debe, ¿ya? Puede ser también por variación de precios, como les decía, por la constante alza, o puede ser también que haya bajado. De todas maneras, sí o sí, esa diferencia, sea para arriba o para abajo, o por no ejecutar y voy a ejecutar, tienen que estar establecidas en la lupa. Para eso nos sirve esa herramienta,
la lupa. Bien, una vez terminado todos tus registros, ¿no? Puedes cargar fotos. Ahora, ¿por qué se va a utilizar fotos? Porque tenemos que se ha ejecutado la intervención, ¿no? En el pintado de muros, ¿no? Pero que inicialmente no se tuvo este anexo programado en el sistema de mi mantenimiento, ¿ya? Los que sí efectuaron este año el registro del pintado, hay algunas que sí tienen, al mirar la FAN, sí tienen ese anexo que han subido de autorización de pintado. Pero hay algunos que fueron aprobados el año pasado, ¿no? La PREFAN, como podríamos decir, o acciones pendientes, y entonces no ha salido la opción de regularizar, podríamos decir así, el anexo 5 o el anexo 6, que es pintado. Anexo 5 en lo que es complementario y el anexo 6 lo que es el regular. Entonces, utilizamos la ventana de fotos. Y en la ventana de fotos subimos ese anexo que se ha regularizado porque han ejecutado el pintado. ¿Ya? Además, no solamente para el 5 o la 6 que nos sirve esta ventana de fotos, porque incluso nos acepta, sepan ustedes, que nos acepta subir no solamente como una foto en JPG, PNG, sino nos acepta también subir como fuese el documento en PDF. Nos permite subir, ¿ya? También nos sirve esta foto que si por A o B, como les decía en un momento, se compraron 3, 4, digamos, aparatos sanitarios y solamente se le ve la foto de la ubicación en 2, ¿no? Y el especialista es observado simplemente ya para no, digamos, corregir el panel de culminación, lo pueden subir en lo que es fotos. Y ahí subsana, ¿no? Subsana, digamos, la observación que le hicieron, que le hizo llegar el especialista, ¿ya? Entonces, fotos nos sirve para subsanar cualquier documento que nos falte. Sea que por A o B, el especialista le dice, ¿sabes qué? Te falta el sustento de una partida que yo no, que no estaba en la FAN, que has variado. ¿Dónde está la foto y dónde está el sustento? Y que yo te autoricé para que ejecutaras. No me lo has presentado, porque claro, no había forma. Entonces, lo sube también en lo que dice fotos. Acepta N archivos, ¿no? N archivos, pero no debe de pasar cada archivo que subes de 10 megabytes. Es la única condición. ¿Ya? Entonces puedes superar la observación que te hace el especialista en fotos. Y queda ahí, digamos, como documento archivado. Bien, continuamos. En fotos subes, ¿no? Si hay algo por regularizar. Bien, también en fotos nosotros vemos, digamos, las fotos heredadas del panel de culminación. O sea, si yo quiero ver, ¿no? Las fotos que están cargadas en el panel de culminación, puedo entrar en cada ojito, donde dice acá acciones, ¿no? Y ahí está la foto. ¿Ya? Bien. Y esas fotos que se subieron al panel de culminación, ¿no? Tengan presente de que no se pueden ser eliminadas. Solamente podrán ser eliminadas o cambiadas aquellas que no son parte del panel de culminación, las que les digo que se puede subir, ¿no? Registrar, sea el anexo, sea los sustentos, etcétera, etcétera. Más no puedes borrar lo que ya se cargó en el panel de culminación. También te exige la norma,
antes de enviar la DG, es que subas el acta del CONEI. Solo te acepta un archivo, el acta del CONEI. Si supongamos el archivo se compone de dos partes, por decirle, ¿no? De dos archivos, tienes que unir en uno solo y subirlo, porque solamente te acepta un solo archivo subir, ¿ya? A diferencia de fotos. Fotos sí te permite varias. Ahora, es indispensable que cuente con este elemento que haya subido para que puedas enviar, ¿ya?, la declaración de gasto para su verificación, ¿ya? Cargar el expediente. Es opcional el cargar el expediente, ¿ya? Que quede bien claro. Es opcional. Así lo dice la norma general. La norma general no está establecida que suba el expediente. Pero sí o sí tiene que presentarlo a la UGEL, de acuerdo a un sistema que ellos manejen, la UGEL, y donde tengan acceso todos, no solo el especialista, como lo tiene con el sistema de mantenimiento, sino ya lo tenga el acceso, si es un archivo digital, ¿no? Tengan acceso todos o lo que diga el director de la UGEL, ¿ya? Porque a veces, ¿sabe qué pasa? De que la declaración de gasto es pedida a veces por la OSI y por la Fiscalía. Entonces, y a veces el especialista no es el mismo. Cambió su contraseña o qué sé yo, ya no es. Pasaron 2, 3 años. Entonces el único que lo debe tener sí o sí es la UGEL. De acuerdo a su archivo que tenga en forma física, o de acuerdo a su archivo en digital que lo maneja directamente la UGEL. Y pueda acceder a la Fiscalía o la OSI u otro ente que quiera fiscalizar, ¿no?, la documentación. O sea, es opcional el que suba o no el expediente al sistema Mi Mantenimiento. Bien, entonces, una vez ya registrado todo, se ve la vista previa, igual similar a lo que es el panel de culminación, y ahí se ve todo lo registrado. Si hay algo errado, simple y llanamente se vuelve a ingresar a corregir. Una vez que ya está todo oleado y sacramentado, revisado, recién ya envían para la verificación, para que lo revise el especialista. Si es observado por el especialista, ¿ya?, tendrá que picar el botón editar el responsable para levantar la observación. ¿Ya? Ahí entonces están los 3 botones: vista previa, enviar para verificación y editar. ¿Ya? Y de acá, del botón azul, lo indispensable es sí o sí documento sustento, foto. En realidad foto sí es opcional, si se va a subir o no algún otro, un documento, y el acta del CONEI sí o sí debe de estar. O sea, acá lo indispensable, lo importante es documento sustento y acta de CONEI. Solamente utilizamos fotos si queremos subir actas o documentos que nos pida el especialista, ¿no? O los sectoristas, que a veces revisamos y le decimos, oye, falta tal documento. Estamos viendo en el padrón que institución educativa, ¿no?, la ha dado por verificado, pero no vemos por ningún lado el anexo 6 de pintado. ¿Dónde está que tú has autorizado el pintado? No veo el acta por ningún lado, ese anexo. Entonces tendrá que observarlo, me dice, nos pide a nosotros los especialistas, por favor, reviértame la declaración de gasto para subsanar ese documento. Nosotros tenemos acceso a revertir la declaración de gastos y entonces el especialista lo orienta al responsable para que suba en fotos esa acta, las 5 o las 6, por haber ejecutado pintado. ¿Ya? Eso uno nos damos cuenta en lo que es
¿no? El padrón. No sé si ustedes revisan el padrón y ahí van a ver, ¿no? Digamos, cómo ve el avance, qué es lo que han registrado, qué es lo que han ejecutado, ¿no? Ahí está en el padrón todas las partidas que están en proceso en ejecución o ya han sido ejecutadas, ¿ya? Entonces, esa es una alerta que nosotros revisamos por muestreo y nos tienen que subir sí o sí esa acta para ver que realmente han cumplido, ¿ya? Bien, entonces les decía, documento sustento, sí o sí, y acta de CONEI, básico. En segunda opción, fotos donde sube documentos. Expediente, depende de la UGEL si les pide o no para facilidad del especialista de compatibilizar tanto el panel, tanto los demás documentos y dice ya muy bien, todo está ok, ya puedes presentar, ¿no? En forma física o digital tu expediente de declaración de gastos. Tenemos algunos casos donde no se encuentra en el sistema. En este caso, como les decía, ¿no? Hay que registrarlo, el comprobante de pago en forma manual, digitando, ¿qué es lo que varía con lo normal? La razón social. La diferencia entre lo digital y con la SUNAT, ¿no? De apretar el botón buscar con la SUNAT, la diferencia está en digitar manualmente la razón social. Esa es la única diferencia, porque después todo lo demás se hace manual. ¿Ya? Entonces, ustedes ven acá todo lo que sé, los datos que uno ingresa, ¿no? De un comprobante de pago. ¿Ya? Y se sube, como les decía, el comprobante. Sea en JPG, PNG o PDF. Lo permite el sistema de mantenimiento. El RU, el tipo de comprobante, boleta de venta, factura, recibo de honorarios o declaración jurada. Tener que elegir una opción. ¿Ya? Y se pone grabar, ¿no? Información de sustento correcto ha sido registrado. ¿No? Acá está el documento de sustento que ha sido registrado todo correctamente. Si por ahora ustedes se equivocaron, ¿ya? Pueden, lo visualizan acá, con el ojito visualizan. Supongamos que ustedes han subido este comprobante y vuelven a subir otro, el mismo. Hay duplicidad y a la hora de jalar se detecta que ha habido la misma y se olvidaron de un comprobante. Entonces ustedes tienen que regresar, editar y, ¿no? Y verificar con el ojito que realmente sea diferente. Entonces, como tienen que registrar, anular una de ellas, se van al tachito. Acá está el tachito. Pican el tachito y anula todo ese registro, toda esa fila. E ingresan el que es correcto. ¿Ya? Bien. Declaración jurada. ¿No? En lo que se refiere a declaraciones juradas, se recomienda colocar siglas, ¿no? Para tener un archivo adecuado. Porque puede tener 4 o 5 declaraciones juradas, ¿no? Pero tiene que saber, por decirle, ponerle un nombre, por transporte de tal, o porque es la mano de obra de tal, o porque es por el material, compra de troncos, de madera, qué sé yo, pero colocarle el nombre para la hora de subirlo, ¿no? Sea el correcto, ¿no? Eso es las orientaciones que uno debe de darles a los responsables para que manejen un adecuado archivo, ¿ya? Un adecuado archivo y no tengan problemas a la hora de registrar en el sistema de mantenimiento. El sistema nos dice si todo ha sido registrado correctamente, ¿ya? O sea, se han ingresado todos los datos. Ahora, si ha digitado algo más, algo malo, ya eso ya
te corresponde verificarlo en tu vista previa o en el ojito para efectuar las correcciones. Se recomienda evitar un error frecuente que consiste en no cargar los datos del documento de sustento que corresponde. Siempre verificar al final luego de grabar. Así es. Para efectuar los correctivos del caso. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, acá, uno de los casos, ¿no? Dice, no se puede enviar para verificación, falta cargar el acta de CONEI. Entonces, hay que subir el acta del CONEI. O sea, el sistema está programado para que sí o sí tenga los documentos sustentos y tenga el acta del CONEI. Si no tiene estos dos, te va a decir de inmediato que falta algo. ¿Ya? A veces te dice, algún ítem no se ha registrado adecuadamente. Ese es cuando existe una diferencia y no le has puesto en la lupa a qué se debe esa diferencia. Bien, recomendaciones. Si no se ejecuta una partida, debes orientar al responsable de mantenimiento para que indique el motivo por el cual lo está ejecutando y describa la justificación en la declaración de gastos, ¿no? Y registre esa acción en la ficha de acciones de mantenimiento que no pudieron atenderse con los recursos asignados. Ficha de acciones de mantenimiento pendientes, ¿no? La mano de obra y los materiales deben registrarse de forma desagregada en la declaración de gastos. Revisar detalladamente la declaración de gastos a fin de identificar acciones fuera de las normas técnicas para no incurrir en acciones administrativas o legales. Se recomienda que la UGEL conserve una copia fedateada del expediente de la declaración de gastos a fin de disponer de información para consultas posteriores, ¿no? Ahora, hay que revisar bien la declaración de gastos, ¿no? Se dice, ¿por qué? Por ejemplo, nos hemos encontrado, ustedes saben que con mantenimiento no se construye, ¿no es cierto? No se construye. Eso ya lo saben todos ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que, ¿dónde compramos fierro? Fierro, alambre. ¿Para qué compramos eso? Generalmente lo compramos para efectuar un lavadero, ¿no es cierto? Digamos, un lavadero de manos, ¿no? Generalmente compramos el fierro, porque es la base, ¿no es cierto? Para hacerlo, para ejecutar, digamos, esa intervención. Pero si yo no veo lavadero y veo que han comprado fierro, ya la alerta comienza. ¿Para qué han comprado fierro, alambre, no? Salvo el alambre que sea para atarrajear, pero para eso venden malla, para atarrajear, digamos, muros a base de adobe, ¿no? De arcilla, tapiales. Tengo que colocarle mi mallita gallinero para que se adhiera el mortero. Pero me están comprando alambre, me están comprando fierro de media pulgada, 3/8, qué sé yo. Ya la alerta empieza, porque veo que en su FAN no hay lavadero. En su declaración de gastos tampoco ha ejecutado ni ha pedido cambio. Entonces, ¿en qué lo ha utilizado? Entonces nos damos con la sorpresa de que muchos han levantado columnas. ¿Está permitido? No está permitido. ¿No es cierto? No está permitido. Vemos que algunos han utilizado para vaciar una viga, le han colocado su fierro, ¿no? Y han vaciado la viga. ¿Está permitido? No está permitido. ¿No es cierto? Hay algunos que van a servir en sardinel, pero está bien, sardinel podría usarse, pero máximo en 50 centímetros totales. 20 empotrado y 30 hacia arriba, o 30 hacia abajo y 20 arriba, ¿no? O de repente, dependiendo, digamos, el tipo de suelo, de repente necesito un empotramiento mayor y sobresale 10 centímetros hacia arriba, ¿no? Podría ser, pero en fin. Y vemos que de repente nos vemos la foto del panel de culminación y nos vemos con unos muros. Vemos que ha armado, ha colocado, ¿no? El fierro para vaciar su muro. ¿Está permitido hacer muros? No. Solamente hasta sardineles.
y que tienen que estar bien empotrados. ¿Sí? Entonces, ya es una alerta. No está permitido. Y ustedes mejor que nadie saben por qué no está permitido que nosotros construyamos. Porque simple y llanamente el programa es de mantenimiento y lo hacemos sobre algo que existe, no sobre algo que nosotros vamos a hacer algo nuevo o de repente vamos a ampliar, tampoco lo hacemos. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado y verificar en qué han gastado, ¿no? Y si han comprado el fierro, en dónde lo han utilizado, ¿no? Tal como, por ejemplo, este año han estado vaciando muros, hemos visto columnas que digamos, tenían cierta, podríamos decir, fisuras, ya, rajaduras, y lo que han hecho es bajarse todito el concreto, ¿no? Y lo han vuelto a vaciar, han vuelto a vaciar esa columna. Esa columna ya está deformada, perdió sus propiedades, el fierro. ¿Sabe Dios cómo estarán los estribos? ¿Guardarán distancia? ¿No guardarán distancia? No han comprado aditivo para pegar concreto antiguo con concreto nuevo, ¿no? O sea, hacemos mal en permitirles esa ejecución. Por lo tanto, tendrá que devolver el recurso, pasa procesos y porque nosotros no podemos avalar, no somos irresponsables en ese sentido, al avalar, digamos, cosas que no están permitidas en nuestra norma, ¿ya? Por eso es recomendable que ustedes que visitan los locales educativos, que con los recursos de mantenimiento no construimos, no rehabilitamos, no ampliamos. Eso es lo que tienen ustedes que tener presente y recordarle a los responsables a fin de incurrir, ¿no? De incurrir en falta que a la larga, ¿no? A ellos les va a acarrear bastante problema y dificultad, porque no se va a poder aprobar, ¿no? Lo ejecutado, no con recursos de mantenimiento. Para eso tiene que tocar las puertas del gobierno, de los gobiernos locales, sea provincial, regional, distrital, para hacer, digamos, ese tipo de infraestructura, para rehabilitar, ¿no? Para ampliar, para mejorar, para eso están los gobiernos locales, ¿ya? Pero con recursos de mantenimiento, no. Bien. Promover en los responsables de mantenimiento la realización de reuniones con la comunidad educativa sobre los trabajos de mantenimiento ejecutados. La DRE, GRE, UGEL pueden promover el reconocimiento de las acciones sobresalientes de los responsables correspondientes al programa de mantenimiento. Claro, hay que motivarlos a los responsables, ¿no? No necesariamente con algo material de entregarle, pues, ciertos recursos para ello, no, sino simple y llanamente con un documento, con una resolución donde se le agradece, se le da las gracias por haber ejecutado, ¿no? Cumpliendo con lo que establece la norma de mantenimiento, ¿ya? Eso está establecido en, digamos, está establecido en lo que es la norma general, ¿ya? Los reconocimientos está establecido, ¿ya? Promover el logro de los compromisos de desempeño asociados a su GEL entre los responsables de mantenimiento. Para el periodo 2023 se cuentan con 2. El 4.2, el registro de declaración de gastos a cargo del responsable de mantenimiento hasta el 23 de junio, plazo habilitado por la cuarta ampliación, y el indicador 4.3, registro de acciones de mantenimiento que no lograron entenderse con los registros asignados hasta el 11 de agosto de 2023. Este es el compromiso de desempeño que las UGELes tienen. Todos, desde la DRE hasta todas las UGELes o GRE, tienen el 4.3. Solamente algunas tienen el indicador 4.2. Solamente algunas, no todas tienen el 4.2, ¿no? Que está sujeto a lo que es, digamos, la declaración de gasto, que está sujeto a los que tienen FAN verificada y que han recibido, digamos, transferencia de recursos.
¿sí? Y el 4.3 está referido al número de acciones de mantenimiento que no lograron atenderse, registradas y enviadas, y el denominador viene a ser la declaración de gastos. ¿Ya? Entonces, miren, y su plazo es el 11, el corte, mejor dicho, que se va a establecer, va a ser el día máximo al día 11 de agosto del 2023 a las 11:59 p.m. Ahí a las 00 horas se hace el corte y simplemente ahí se evalúa quiénes han cumplido y quiénes no. ¿Ya?